estamos aqui hoje fazendo uma entrevista especial com a Maria Rivera, em Santiago do Chile. A Maria é advogada de direitos humanos, da Defensoria Popular, tem uma longa trajetória de militância no Chile, foi presa, torturada durante a ditadura e hoje é uma pessoa super conhecida no Chile, inclusive acabou de entrar com processo contra o presidente da República, contra o Piñera, e que foi aceito como um inquérito pelo próprio Estado, pela própria institucionalidade do Estado. E a gente vai conversar aqui um pouco com ela. Ela é também militante do MIT, do Movimento Internacional dos Trabalhadores, né? Para que ela fale um pouco para a gente sobre a situação do Chile hoje, do que está acontecendo aqui, desse início de revolução, e também sobre a questão dos direitos humanos aqui no Chile. A própria Maria está sendo ameaçada, teve várias ameaças de morte. A Anistia Internacional, a Comissão de Direitos Humanos da ONU, inclusive, ha tomado esse caso, e a gente vai fazer aqui uma entrevista para o Brasil. Bom dia, Maria. Buenos días. Então, a primeira coisa que a gente queria te perguntar é o seguinte: vocês acabaram de entrar com o que vocês chamam de uma querela, seria um processo contra o presidente da República, contra o Piñera, né? O que é isso exatamente? Sí, Defensoría Popular, junto a otros organismos de derechos humanos, que son el Comité de Defensa del Pueblo, Hermanos Vergara Toledo. Los hermanos Vergara Toledo fueron ejecutados, 3 jóvenes, uno adolescente, estudiante secundario, fueron asesinados en la dictadura. En homenaje a ello, este Comité de Defensa del Pueblo se puso Hermanos Vergara Toledo. Además de eso, la Cooperativa Jurídica, que también es otro grupo de abogados, los 3 nos pusimos de acuerdo y consideramos pertinente presentar una querella criminal por delitos de lesa humanidad en contra del presidente de la República, Sebastián Piñera, y contra todos ellos que resulten responsables por efectivamente los crímenes que se han cometido a partir del 18 de octubre, en que Chile estalló y se dio inicio a un proceso revolucionario que se mantiene hasta hoy. Y presentamos esa querella porque evidentemente consideramos que los crímenes son sistemáticos, son organizados, son a un grupo importante de personas. Tenemos casi 200 jóvenes que han perdido la visión porque los carabineros han disparado directamente a sus ojos. Tenemos chicos lesionados, mutilados en diferentes partes del cuerpo, personas abusadas y violadas sexualmente, golpeados, detenidos ilegalmente y sacados de sus domicilios, etcétera, y toda esa agrupación de crímenes en los que no hay discriminación, porque hay niños, niñas, adolescentes, ancianos, ancianas, mujeres y hombres, de los cuales ya hay cerca de 1.200 o 1.300 que se encuentran en prisión preventiva, y hasta ahora se considera un número mayor a los 20.000 que han sido detenidos desde el 18 de octubre hasta hoy a lo largo de Chile. Todo ello constituye para nosotros crímenes de lesa humanidad y que deben ser investigados y juzgados. Afortunadamente, el Juzgado de Garantía admitió a tramitación esta querella, nombró un fiscal, el cual se inhabilitó para investigar. Por lo tanto, hace unas horas se nombró a una nueva fiscal que no es de Santiago, que es de la región de Valparaíso. La fiscal regional de Valparaíso tomará esta investigación que esperemos lleve a buen puerto. Nosotros aspiramos a que se investiguen estos delitos, se apliquen eventualmente las responsabilidades a quien le quepa, y
consideramos que la justicia chilena tiene que ser un camino, no tenemos confianza en ella. Por lo tanto, creemos que la movilización tiene que continuar para conseguir castigo a los responsables de estos crímenes, y estamos convencidos que debemos llegar hasta las últimas consecuencias para conseguir juicio y castigo a quienes han asesinado. Ya oficialmente se dice 24 personas, más todos los lesionados, presos y todo ello. Nosotros estamos desde estos tres organismos por la libertad de todos los presos políticos de este proceso y por el juicio y castigo a quienes han cometido estos crímenes, tanto responsabilidad ideológica o intelectual y responsabilidad material. La verdad, tú has dicho, ha estallado un inicio de una revolución en Chile en 18 de octubre. La primera reacción del gobierno fue a poner el ejército en la calle, ¿no? A hacer un toque de recolher, um toque de queda, como falam vocês. E o governo depois foi obrigado a recuar, né, tirar o exército das ruas e deixar aqui o que seria a polícia militar, os carabineiros e tudo isso. Desde então, não, houve, de alguma maneira, uma derrota política do exército. O governo foi obrigado a retirar o exército na rua porque não se deteve o processo. Quer dizer, as pessoas continuaram nas ruas e enfrentando o exército, e agora a gente vê enfrentando os carabineiros, né? Na verdade, há barricadas por todo o Chile, corte de estradas nas ruas e mobilização praticamente diária. O que eu queria te perguntar é o seguinte: as pessoas dizem que estão na rua, exigem Fora Pinheira, né? O que fez explodir esse processo, né? E por que ele é tão forte? Porque parece que tem 27 estações de metrô queimadas, supermercados saqueados, uma juventude nas ruas sem medo de enfrentar a polícia, né? E a sensação que dá, inclusive, teve uma greve geral ontem, é que os carabineiros, inclusive, estão desbordados nesse processo, né? O que faz estourar tudo isso? Bueno, nosotros creemos que la aplicación del modelo neoliberal en el marco del sistema capitalista que aplicó la dictadura de Pinochet ha tenido a Chile sometido a un régimen y a un modelo económico que ha llevado a la miseria misma a todos los habitantes de Chile. Chile fue el modelo de aplicación neoliberal que llevó a privatizar absolutamente todos los derechos de los trabajadores y el pueblo chileno. En Chile no hay educación, libertad de educación, porque la libertad es formal. Se aplica una constitución que decretó la dictadura de Pinochet en el año 1980, que privatizó la educación, la salud, la vivienda, el transporte, los caminos, los servicios básicos como agua, luz, teléfono. Es decir, está absolutamente todo privatizado, con una juventud precarizada cada vez más, porque este modelo neoliberal hace una gran oferta de carreras universitarias, pero no garantiza que esos cientos y miles de jóvenes lleguen, una vez terminadas las carreras, a conseguir trabajo. No tienen posibilidades de conseguir vivienda. Las viviendas sociales que ofrece el modelo neoliberal son casas de 30 metros cuadrados, donde se encuentran hacinadas las familias, y se empezó a acumular todo ese, y con sueldos de miseria. Un sueldo mínimo que no alcanza para vivir una familia tipo de 4 personas, no alcanza, toda vez que tienen que pagar todo lo que hacen en su vida. Entonces empezó a acumular,
Y por otra parte, había una expectativa en que los gobiernos democráticos de la concertación anteriormente, de la nueva mayoría y de la derecha, ofrecían soluciones. Soluciones que nunca llegaron, soluciones que empezaron a caerse a pedazos porque las personas que fueron obligadas a adoptar el sistema privado de jubilaciones hoy empiezan a quedar sin tener ni un peso ni una cantidad de plata para cobrar, porque las administradoras de fondos de pensiones, AFP, se llevan todo el dinero que ganan a los bolsillos de los dueños, de los privados. Además, privatizaron todo: el agua, el mar, el producto del mar, los puertos. Por lo tanto, el pueblo chileno hoy día no tiene nada. Y el 18 de octubre, los estudiantes secundarios salieron a protestar por el alza de 30 pesos en el pasaje del metro y del transporte público. Puede ser que 30 pesos sea muy poco, ¿no es cierto? El dólar hoy día está a 800 pesos. Aumentaron el pasaje en 30 pesos y los estudiantes secundarios salieron convocando a evadir el pago del metro, defendiendo el derecho de sus padres en contra de este aumento. Esa política de evadir que se dieron los jóvenes que tienen entre 13 y 18 años significó una reacción absolutamente violenta del gobierno. Militarizó las estaciones del metro con las fuerzas especiales. Esos estudiantes secundarios hicieron caso omiso a esa represión y continuaron movilizándose, evadiendo el metro. Fueron brutalmente reprimidos el día viernes a mediodía. Yo estuve en las audiencias de los chicos detenidos en el metro. Logramos que se decretaran ilegales esas detenciones porque la manifestación es una de las pocas garantías que tiene esta Constitución de Pinochet. Las movilizaciones siguieron durante todo el día y a las 10 de la noche, entre las 8 y las 10 de la noche, surgió un estallido. Miles y miles de personas apoyando la movilización de los estudiantes en el metro salieron a las calles a hacer barricadas, se incendiaron. Más de 16 estaciones de metro se incendiaron y empezó la gente a expresar esa rabia incendiando edificios representantes de los grandes empresarios en Chile, de la gran burguesía y del gran capital en Chile. Bancos, ¿no es cierto?, automotoras, todo lo que significaba expresión de ese capitalismo brutal que ha llevado a la miseria al pueblo chileno. Por eso la gente dice que no es solo por eso 30 pesos. La consigna es, no son 30 pesos, son 30 años de gobiernos que han llevado al hambre, a la miseria, a la explotación de la mayoría absoluta del pueblo chileno, porque acá es un puñado de familias las que se lleva toda la riqueza. Entonces, y la gente, todo el pueblo chileno hoy expresa eso con mucha claridad y mucha rabia. As pessoas na rua, mobilização, embora pareça ter uma vanguarda de uma ampla juventude popular dos bairros pobres, as manifestações multitudinárias que tem tido no Chile envolve praticamente todos os estratos da classe trabalhadora. Tem uma passeata ontem que tinha professor, médico, construção civil, aposentados, uma mobilização multitudinária. Muita gente levanta e as consignas nos cartazes e o próprio MIT que não se saia da rua até que caia Pinheira, a Constituição essa de Pinochet, a Constituição dos 80, né? E começa a crescer também
uma consigna é que se vaiam todos eles, né? Que seriam os políticos todos, etc. Por outro lado, vamos dizer, o presidente, o Pinheira, não tem se proposto a sair, né? E está propondo uma reforma na Constituição. O que o MIT acha de uma Constituinte? ¿Defende a Constituinte? Lo primero que efectivamente esta movilización es transversal, no es de un sector específico. El gobierno tiene un problema hoy, porque no tiene con quién negociar. A pesar de que existe el Parlamento, que ayer tampoco funcionó por el paro nacional, tampoco hay ningún partido y ningún político, ni siquiera ningún caudillo que esté dirigiendo esta movilización. Y efectivamente, la vanguardia es la juventud precarizada, la juventud obrera, la juventud de las poblaciones, de las barriadas obreras. Pero también están los profesionales de todo tipo, un sector de comerciantes importantes de la pequeña burguesía. Todo el mundo está en las calles, todo el mundo está diciendo que efectivamente tenemos que recuperar lo que nos han robado, que se perdió el miedo. Hay muchos carteles que dicen, perdimos todo, nos quitaron todo, hasta el miedo. En ese marco, los políticos, los parlamentarios, hoy también están muy desprestigiados. ¿Y por qué están desprestigiados? Porque también el Parlamento, todos los poderes del Estado, se enmarcan en esta constitución antidemocrática de la dictadura. Entonces, empieza a hacerse muy sentido la Asamblea Constituyente. Todo el mundo sabe que la Constitución es la que ordena el sistema económico y el sistema político en Chile, que es absolutamente antidemocrático. Por lo tanto, la Asamblea Constituyente es un sentir del pueblo en general, y en ese marco Piñera propone una salida dentro del mismo régimen y dentro de la misma legislación. Desde el MIT nosotros proponemos que la consigna principal hoy día tiene que ser fuera Piñera, para empezar a discutir cualquier asamblea constituyente. Primero hay que sacar a Piñera. No se puede hacer una asamblea constituyente que sea democrática y al servicio de la mayoría del pueblo si quienes van a legislar ese nuevo proyecto de constitución son los mismos que están al servicio de esos empresarios. Vosotros propõem que exista uma constituinte convocada pelas assembleias populares que estão surgindo nos bairros e etc. Né? Na medida em que vocês questionam que se tem que ter uma nova constituição, uma nova constituinte ou eleger uma constituinte, ela não pode ser regulamentada pelo parlamento atual e nem participar meramente os partidos tradicionais dessa campanha controlada pelo poder econômico, etc., alijando o pessoal que está nas ruas que não se sentem representados hoje, né, por esses partidos tradicionais, muito menos pelo Pinheira e pelo parlamento. Né? E por isso dizem tem que cair Pinheira antes, né? E as assembleias podem chamar uma constituinte. ¿No? Efectivamente, nosotros creemos que estamos en un momento del proceso en que evidentemente Piñera no ha logrado derrotar el movimiento, todo lo contrario, se ha fortalecido con pequeños triunfos del movimiento, sacar el estado de emergencia, retirar al ejército de las calles y seguir la movilización enfrentándose hoy a la policía y al gobierno y al parlamento. Ese proceso es contradictorio en un sentido. La movilización es muy masiva y el desarrollo de las asambleas populares es muy embrionario. Pero nosotros tenemos confianza
porque hay muchas asambleas en los barrios donde participan estudiantes, pobladores, trabajadores, dirigentes sindicales. Nosotros creemos que la lucha de clases va a hacer que esas asambleas vayan consolidándose, vayan creciendo, y creemos que esas son la mejor representación del sentir del pueblo. Nosotros tenemos confianza en que se va a desarrollar estas asambleas populares con el nombre que tenga, porque también puede ser que se llamen cabildos, que se llamen juntas, que se llamen reuniones, que el nombre es secundario. Lo importante es que esas reuniones se están haciendo en las plazas de los barrios, en las plazas de las comunas, en locales decididos de juntas de vecinos, de clubes deportivos, y se está empezando a discutir cómo poder organizar un nuevo Chile. Inclusive, vocês acham que essas assembleias populares podem fazer uma série de propostas, outros partidos ou quem queira possa apresentar suas propostas e ser eleita essas propostas, não? E ao mesmo tempo elas irem se constituindo ou irem construindo o que vocês chamam de um governo obreiro e popular, o operário e popular das asambleas populares, ¿no? Sí, claro, nosotros opinamos que tiene que empezar a desarrollarse con independencia económica y política del empresariado. Otra cuestión es que cuando se realice, se abra una campaña, ¿no?, para que veamos quiénes van a ser esos nuevos legisladores, sea abierto y democrático y cualquiera pueda hacer campaña y participar. Y nosotros aspiramos que ojalá se realice un encuentro nacional de estas asambleas populares, que hay ya propuestas de realizar uno, empiece a discutirse cómo convocar a todo el mundo. Que pide, além de la caída del gobierno, la constitución de los 80, de que se vayan todos, as pessoas dizem que tem que mudar tudo, cambiar todo, dizem. Mas quais são as medidas ou as reivindicações mais concretas hoje, mais sentidas da população, que se pede nas ruas e que essas 5 famílias, que vocês dizem que tem 5 ou 10 famílias que junto com as multinacionais controlam toda a riqueza do Chile, são Sim. famílias capitalistas, o próprio Pinheira é um bilionário, é uma dessas famílias, né? São famílias envolvidas com o controle donos, né? das minas, de cobre, da educação privada, como você diz, da energia, dos fundos de pensão que controlam as aposentadorias e tudo isso. O que as pessoas nas ruas mais querem hoje? O que elas exigem de concreto nesse momento? Bueno, uno del sentir más concreto que tiene la gran población después de decir fuera Piñera es la condonación de las deudas, porque las familias chilenas, más del 60% de Chile está absolutamente endeudado por la vivienda, por la educación, por los créditos para alimentarse, por las grandes casas comerciales donde la gente tiene que comprar su vestuario, deudas, negociaciones para la luz, la electricidad, para pagar el agua. Hay mucha gente que está muy endeudada. Por lo tanto, nosotros también decimos condonación inmediata de todas las deudas, de la clase trabajadora y de los estudiantes que están endeudados con los bancos. Esa es una cuestión. Otro sentir muy importante es el aumento inmediato de sueldos. Inmediatamente un sueldo de 300.000 pesos es imposible. Por lo tanto, hay que aumentarlo al menos a la mitad, al doble, 600.000 pesos de sueldo mínimo. Y aumentar las pensiones, que hoy día el promedio es de 100.000 pesos. Decimos nosotros que las jubilaciones tienen que aumentar inmediatamente a 500.000 pesos.
Esas son como las más urgentes. También, digamos, urgente es que no aumente la cesantía o la desocupación. Entonces nosotros decimos que efectivamente para resolver eso podemos rebajar las horas de trabajo de los que ya están empleados para emplear a los que están desocupados. Eso es muy posible. Para conquistar todo eso, nosotros decimos que la única forma es expropiar a los grandes grupos económicos. Ellos tienen la riqueza que producen los trabajadores chilenos. Debemos hacer que toda esa riqueza vuelva y sea administrada por un gobierno obrero y popular y con el control de todos los trabajadores chilenos. Es la única forma que tenemos para poder tener pensiones, sueldos, educación, salud, vivienda y todos los servicios básicos que el pueblo chileno necesita. É muito generalizado hoje, ou as pessoas falam na rua diretamente fim das FPs, educação pública, transporte público. É como se houvesse uma consciência que tem que ter o fim, acabar com as privatizações que aconteceram. Parece ser uma ideia de massa hoje. Sim. Não? Essa questão das FPs, por exemplo, a população diz não mais FPs. Ou seja, você acredita que hoje a maioria da população é a favor da expropriação desses fundos de pensão e que volte a ter uma previdência solidária? Elas têm consciência disso? Absolutamente, absolutamente. Se hizo un proceso muy largo, más de 5 años, en marchas multitudinarias. 1 millón de personas salió a la calle, 1 millón de personas, la última movilización importante de la coordinadora No Más AFP, que llamó siempre a negociar con el gobierno, presentó un proyecto alternativo al Parlamento para reformar la ley de pensiones, cuestión que evidentemente el empresariado está en contra de reformarla. Por lo tanto, la conciencia de este movimiento pegó un salto muy importante y dice no, se tiene que terminar la AFP, no reformarla. Y para terminar la AFP, la única posibilidad es destruirlas. Y eso hoy está resultando. La gente sale a la calle y dice no queremos más AFP y ha destruido incluso los edificios de la AFP. Eso es simbólico, ¿no es cierto? Porque para que se resuelva, la gente sabe que nuestro dinero en manos de esos dueños de la AFP tiene que volver a manos de los trabajadores. Inclusive porque as FPs hoje, de alguma maneira, no Chile, são as instituições financeiras mais poderosas, mais que os bancos, porque elas devolvem 30% dos salários e ficam com 70% de tudo que elas recebem e com o lucro do que elas investem por aí em inúmeras empresas, inclusive no mercado internacional. Há alguns poucos donos de FPs, não, são 4 ou 5 fundos de investimento que, na verdade, mobilizam um capital gigantesco e que fica com todo o dinheiro da população. Entre essas 5 FPs, inclusive, está o Banco Itaú do Brasil, que é dono de uma delas. De uma delas. Né? O que significaria que, vamos dizer, a estatização do sistema financeiro no Chile passaria, em primeiro lugar, pela expropriação dessas FPs, ou seja, de tomar esses fundos que foram roubados da classe trabalhadora e colocar isso numa previdência solidária e talvez mais, poder investir no próprio país, e, enfim, nacionalizar esse investimento para gerar emprego ou mesmo para... Así es, así es. La única forma es
nacionalizar las AFP, estatizar, ¿no es cierto?, el dinero que tiene, que es muchísimo dinero, y ponerlo al servicio no solo de pagar pensiones justas o pensiones que le alcancen a la gente para vivir bien, pagar sus remedios, pagar su vida, digamos, y quedaría dinero de sobra para invertir en colegios, viviendas y todo eso. La única posibilidad es expropiar ese dinero que le pertenece a los trabajadores chilenos y que las AFP evidentemente lucran de una forma aberrante en la cara de los trabajadores y que se niegan evidentemente hoy a reformar cualquier cosa. Hoy día no es posible reformarlo, no es posible. Ya se hicieron todas las posibilidades, por lo tanto la única posibilidad es expropiar, y no solamente eso, sino que la expropiación y nacionalización de las riquezas naturales tiene que ir de conjunto con eso. Hay que recuperar el cobre para Chile, hay que recuperar el mar para Chile, el agua. Chile es creo que el único país del mundo donde el agua está en manos privadas. Y no puede ser. Entonces, este ascenso ha demostrado que hay muchísimo consenso, muchísimo acuerdo en todos los millones de personas que están en la calle, que tenemos que recuperar nuestros derechos. Y nuestros derechos están hoy en manos privadas. Entonces, la única posibilidad de empezar a discutir un país nuevo sobre la nueva Asamblea Constituyente, una vez que se saque a Piñera, tiene que ser una discusión de todos los trabajadores y el pueblo que están dispuestos a hacerlo. Por eso continúan en la calle, por eso han enfrentado al ejército, han enfrentado a la policía, han enfrentado al gobierno y siguen en la calle. E, inclusive, no caso de... É um enfrentamento tão direto com o governo, com a Constituição de 80 e com o próprio sistema capitalista, que até medidas minimamente democráticas exigem uma derrota hoje dos capitalistas, não? Falo, por exemplo, da autodeterminação do povo Mapuche, não? Que me parece ser um componente também dessa mobilização. Afinal, as marchas multitudinárias nas ruas carregam duas bandeiras em geral, a bandeira do Chile e a bandeira dos Mapuche, ¿no? Así es. La Araucanía es una región de los mapuches que ha estado militarizada durante años. El Estado chileno ha asesinado a través de las Fuerzas Especiales de Carabineros a una larga lista de jóvenes mapuches. Se cumple un año del asesinato del mapuche, el joven Catrillanca, que lo asesinaron y su muerte fue expresada por un burdo montaje por el gobierno de Piñera y el ex ministro del Interior, que con esta movilización salió del gobierno. Mintieron descaradamente, montaje que cayó públicamente y todo el país se enteró. El sentir del pueblo chileno está por la autodeterminación del pueblo mapuche. Es por eso que en todas las calles y en todo Chile se ve la bandera mapuche que la levanta el pueblo chileno y junto con la bandera chilena. Hay una unidad intrínseca, un deseo absolutamente profundo. Nosotros decimos, la única posibilidad de que el pueblo mapuche viva tranquilo es con la autodeterminación y sacar a las transnacionales que ocuparon su territorio, que se están haciendo millonarios, ultramillonarios con la expropiación de sus tierras, con el descalabro que tienen, con terminar con sus árboles, y nosotros creemos que ellos tienen todo el derecho a recuperarlo. Y nosotros también hacemos un llamado al pueblo mapuche a que se una a la lucha de junto con el pueblo trabajador chileno para recuperar también esa tierra y la Araucanía para ellos. Mais que que no meio desse processo de revolução e etc., há um enfrentamento com setores de direitos humanos, né? Como você mesmo disse, além dos enfrentamentos nas ruas em que a juventude perdeu o medo, ainda assim há milhares de presos políticos a esse momento, vamos dizer,
né, presos por lutar, mas também há ameaças aos defensores dos direitos humanos. Você, no caso, está sofrendo ameaça de morte, a ONU, inclusive, a Comissão de Direitos Humanos da ONU, a Anistia Internacional, tomou o seu caso, né, e disse que é grave, né, na medida em que, inclusive, eles compararam com o caso da Marielle Franco no Brasil, né, que seria necessário uma campanha para evitar, né, que ocorra uma tragédia como essa, né? Que medidas políticas foram tomadas, quem está envolvido nisso, que denúncia foi feito, é uma campanha do MIT, provavelmente uma campanha política internacional, né? Eu queria que você contasse um pouco para a gente essa questão. Bueno, efectivamente, desde el mismo 18 de octubre, en la misma noche, yo comencé a recibir amenazas de muerte por audios y por textos de WhatsApp, donde personas que no sabemos quiénes son han estado amenazándome de muerte para que deje de defender a terroristas, me dicen ellos, a comunistas, y que pare porque, o si no, y me ofrecieron un paseo en helicóptero, recordando, rememorando qué hicieron con los detenidos desaparecidos en la dictadura, que los lanzaron desde helicópteros al mar después de muchos haber asesinado ya, o los dejaron morir atados a trozos grandes de acero o qué sé yo, para que se hundieran en el mar, ¿no es cierto? Eso es lo que me han ofrecido, que tenga cuidado porque puede pasar un automóvil cerca mío, etc. Bueno, hicimos esa denuncia a través de Defensoría Popular, presentamos una querella criminal en contra de quien resulte responsable. También la Judicatura proveyó esa querella, la encontró demasiado serias las amenazas, muy graves. Derivó inmediatamente los antecedentes al Ministerio Público. También el Ministerio Público, la señora fiscal que está investigando, ha tenido una preocupación muy seria también por las amenazas en contra de mi persona, así como Amnistía Internacional y todos los organismos de derechos humanos están preocupadas porque hasta ahora, digamos, soy la única abogada de derechos humanos que se conoce que ha sido amenazada. Han sido amenazados otros dirigentes sociales, todo, pero como abogada de derechos humanos soy la única que he sufrido esas amenazas. Entonces se ha hecho la denuncia pública. Además, por los Facebook y esas cosas, he recibido mucha solidaridad de los cientos de defendidos que yo he tenido en mi historia, digamos, de defensora de derechos humanos, también de algunos dirigentes sociales y todo eso. Y claro, y tomado las medidas, los resguardos y las medidas que me ha otorgado la Fiscalía, los resguardos naturales. Yo tengo mi organización política, el MIT, que está preocupado y está también tomando, digamos, todas las medidas que puede tomar para resguardar mi seguridad, así como mi familia, amigos, y todos están muy preocupados porque las autoridades, incluso la reunión con Amnistía Internacional, efectivamente consideraron que era de la mayor gravedad. En Chile no ha existido atentados en contra de defensores de derechos humanos como en otros países, especialmente Centroamérica y Brasil, con los dirigentes, con la muerte de Marielle Franco, ¿no es cierto?, que todos acá nos enteramos, y ellos me dijeron, claro, nosotros nunca pensamos que en Brasil iba a llegar a eso, y sucedió. Entonces hay que tomar las medidas, todos los resguardos de eso. Entonces, evidentemente esas amenazas no lograron asustarme. Estoy firme, convencida que acá estamos en un proceso revolucionario y que tenemos que profundizarlo. La única forma de sacar de la opresión y de la explotación a la clase trabajadora es desarrollando este proceso, logrando que se fortalezcan las asambleas populares, que aparezca, digamos, una dirección, ojalá a nivel nacional, de estas asambleas populares que nos lleve a un triunfo de este proceso. Y ojalá que extendamos
este proceso a muchos países latinoamericanos. Aprovecho para decir que rechazamos completamente el golpe de Estado en Bolivia, solidarizamos con el pueblo boliviano también y decimos que juntos el pueblo, los trabajadores del mundo no tenemos fronteras, por lo tanto tenemos que apoyarnos entre todos, defender a todos aquellos que estamos amenazados, sobre todo cuando estamos comprometidos por los derechos de los trabajadores en los pueblos explotados, los pueblos oprimidos. Eso. Obrigado, Maria. Nós terminamos a nossa entrevista aqui e agradecemos ao pessoal aqui de Santiago também que gravou aí para Opinião essa entrevista. Gracias.